todos, hola a todas, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a trabajar sobre auditoría de activos. Obviamente es un video corto, por lo cual lo único que vamos a ver es estrictamente lo que llegamos a conversar hasta ahora, que sería un concepto general de cuáles son los procedimientos más comunes de auditoría utilizados, y con respecto a lo que es auditoría de activos, específicamente las cuentas caja, banco y los créditos, ¿sí? Bien. Vamos a comenzar entonces con lo que tenemos para ahora. Algunos procedimientos de auditoría, que tampoco son todos, son los que ven en pantalla. El primero es el cotejo de documentación, y básicamente lo que se busca es encontrar, digamos, la justificación de los saldos en en el mismo proceso contable. Por ejemplo, nosotros hacemos la contabilidad, nos basamos en documentos comerciales y luego tenemos una serie de registros hasta que llegamos a los estados contables y al saldo final. Libro diario, libro mayor, balance de comprobación. Entonces, bien, el cotejo de documentación es básicamente ir a buscar el documento que le dio origen a la operación, ¿sí? Y el cotejo con otros registros, que es un procedimiento parecido pero no es igual, es volver hacia atrás en la registración. Es decir, es empezar a ver cómo fue variando el saldo de esa cuenta hasta conformarse en el saldo final que tiene, para ver si hubo algún error que se pueda detectar. Desde el punto de vista de los registros, el balance de comprobación de sumas y saldos es uno de los registros, perdón, es uno de los registros que mayor potencialidad desde el punto de vista de la auditoría tiene, ¿sí? Se utiliza muchísimo para detectar errores, ya sea cuantitativos desde el punto de vista de la partida doble, y si bien cualitativos es más difícil, también podemos darnos cuenta al revisar la registración de algún error significativo que nos podamos dar cuenta fácilmente. Pero bien, entonces son dos procedimientos distintos, pero los puse juntos porque de alguna manera los dos buscan la respuesta en el propio procedimiento contable. Para poder hacer el cotejo de documentación es muy importante que tengamos bien ordenada y archivada la documentación, ¿sí? O sea, la factura, los recibos, todo lo que hayamos utilizado para la registración contable. Las pruebas globales son una prueba matemática que, como la palabra indica, es global. O sea, lo que busca es no precisión exacta, sino razonabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no va a ser un cálculo en forma precisa para ver si el número que da el saldo es el correcto o no, pero va a ser un cálculo, digamos, inicial para ver si ese número es razonable o no es razonable. Por ejemplo, se utiliza mucho para las amortizaciones. Si nosotros tomamos el valor original de los bienes de uso y le calculamos el porcentaje de amortización, no es un cálculo exacto porque puede que haya alguna operación en el medio que no hayamos tenido en cuenta, por ejemplo, una mejora que aumentó el valor del bien, etc. Pero sabemos si nos da un número razonable o no, sobre todo porque la cuenta amortizaciones de resultado negativo muchas veces tiene la amortización de muchos bienes distintos. Entonces lo que se busca es ver si el saldo representa eso o si da una distorsión muy importante. Por supuesto, con una prueba global únicamente no se puede auditar un saldo completo, es decir que el saldo es representativo, pero sí es una prueba inicial como para poder ver si el saldo es razonable o no. Bien, revisiones analíticas ya son cálculos específicos, puntuales, donde nosotros queremos ver cómo se llegó a la formación de ese valor. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver de dónde salió el cálculo, lo vamos a volver a hacer. Vamos a hacer cálculos adicionales o auxiliares si es que lo necesitamos, hasta que nos quedemos seguros y tranquilos de que se logró, digamos, lo que esperábamos desde el punto de vista de que el saldo se logró corroborar, ¿sí? Las circularizaciones ya lo estuvimos hablando, pero básicamente es un procedimiento a través del cual nosotros, con una persona, con lo cual tenemos ya sea un crédito, una deuda, o lo que tengamos con ella, vamos a chequear si tiene el mismo saldo que nosotros. Lo más habitual es utilizarlo con clientes, en el caso de que tenemos un cliente en cuenta corriente, por ejemplo, para los deudores por ventas, con proveedores, en el caso de que tengamos alguna cuenta corriente con un proveedor, o sea, pasivo, y también con los bancos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un préstamo bancario, para chequear que lo que el banco tiene registrado es lo mismo que tenemos nosotros, ¿sí?
El banco muchas veces revela la información solo, entonces no siempre es necesario circularizarlo, y aparte no siempre vamos a recibir la respuesta, pero en algunos casos se puede hacer. Circularización, como ustedes saben, puede ser ciega o puede ser expresa. Es expresa cuando nosotros le decimos, mira, el saldo que yo tengo es este, coincide o no con el tuyo. Y ciega es cuando yo solo le pregunto qué saldo tiene él para después corroborarlo con el mío sin decirle cuál es mi saldo. El recuento físico es bastante más común para ustedes de lo que piensan, porque es básicamente cuando nosotros corroboramos una existencia real con una existencia contable. Es lo que hacemos, por ejemplo, con el arqueo de caja y también lo que hacemos con la mercadería. Cuando vamos a la mercadería, nosotros vamos al inventario, al depósito, vemos cuánto hay y después vemos cuánto tenemos registrado en nuestro inventario. En función de eso vemos si hay un faltante o un sobrante de mercaderías, si hay un faltante o un sobrante de caja, en el caso de que recontemos la plata y veamos que no coincide con lo contable. Ahora vamos a ir concretamente a las tres cuentas que les mencioné inicialmente. La cuenta caja se utiliza el arqueo para hacer un control cuantitativo primero y cualitativo después, ¿sí? Lo primero que se hace es el control cuantitativo. ¿Qué hacemos en ese control? Sumamos todo lo que tenemos en el saldo real y todo lo que tenemos en el saldo contable, que por lo general ya lo tenemos de la registración o es un dato del ejercicio, ¿sí? El saldo contable se conforma con todas las operaciones. Y el saldo real por lo general nos da todos los detalles de cómo está compuesto para que hagamos la cuenta. La diferencia que surja el saldo real sobre el saldo contable ya nos va a dar el sobrante faltante de caja, porque el sobrante faltante es una diferencia cuantitativa, o sea, numérica. ¿Cuándo vamos a tener faltante? Cuando tengamos registrado más en caja de lo que efectivamente hay. Por ejemplo, tengo un saldo contable de 5.000 y tengo 4.800 en la caja real. Ahí hay un faltante de 200. Entonces tengo que hacer faltante de caja a caja para dar de baja esos 200 pesos. Cuenta resultado negativo, faltante. Lo contrario pasa si tuviera 5.000 en el contable y 5.200 en el real. Ahí hay un sobrante que lo tengo que dar de alta en la caja. Entonces pongo caja a sobrante de caja, que es un resultado positivo. Una vez que hicimos ese ajuste, vamos al control cualitativo, donde tenemos que ver el listadito que nos da del saldo real para ver si todo eso corresponde o no corresponde a la cuenta caja. Ahí podemos tener efectivo, billetes y monedas, moneda extranjera. Moneda extranjera depende si la utilizamos en otra cuenta, la tenemos que sacar también. Podemos tener cheques a la fecha, que sí vayan a la caja. Y podemos también tener giros postales, ¿sí? Entre otros. Todas representaciones de efectivo. Lo que no va a la caja y por ende si está en el saldo real lo tenemos que sacar, son todos los que no correspondan al efectivo. Por ejemplo, los cheques comunes que no estén a la fecha. Por ejemplo, están vencidos. Entonces hay que sacarlo de la caja. Un cheque diferido vigente. Como ustedes saben, los cheques diferidos cuando están vigentes, es decir, que todavía no operó su diferimiento definitivo, van en una cuenta que se llama cheques diferidos a cobrar porque es un crédito para la empresa, no es efectivo. O sea que ahí lo ponemos en otra cuenta y también lo sacamos de la caja. Vales al personal y otras facturas son, digamos, pagos que nosotros hicimos que no fueron registrados oportunamente. Entonces, en el caso de la factura, tendremos que ver para qué es la factura y ahí vamos a tener que registrar el gasto respectivo, servicios, por ejemplo, artículos de limpieza, gastos generales. Y en el caso de vales de personal, sería un adelanto de sueldo que también lo tenemos que registrar. Todo eso son cuentas que nosotros vamos a tener que ir dando de alta contra la cuenta caja porque lo estamos retirando de la caja. Retiro de socio será socio tal, cuenta particular a caja y cualquier otro componente que tengan que no represente efectivo. Y ahí cerramos el arqueo. Con respecto al banco, hacemos una conciliación bancaria y ahí el análisis que se hace es otro. Tenemos que ver cuáles son las diferencias que tenemos entre lo que tenemos registrado en la contabilidad, en el mayor del banco, todos los movimientos del mayor, con lo que es el real, que sería el home banking en la actualidad y antes era el resumen de cuentas. Bien, las diferencias permanentes son aquellas que no tienen que ver con un periodo de tiempo. Es decir, que son diferencias que yo las detecto por no haberlas registrado y que van a permanecer a lo largo del ejercicio. Mientras que las diferencias transitorias tienen que ver con el momento en el que se hace la conciliación. Por ejemplo, si yo hago un depósito bancario, pues yo lo registro al momento de hacerlo, pero quizá el banco todavía no me lo dio de alta en mi cuenta. Entonces, si justo hago la conciliación en ese momento, el depósito no va a aparecer en la cuenta, pero sí yo lo voy a tener en la contabilidad. Entonces, esas diferencias se ajustan en un papel de trabajo, pero no se ajustan en un asiento contable porque es una cuestión solamente temporaria, que al día siguiente o a los 2 días ya va a estar actualizada.
Lo mismo con los cheques no presentados al cobro. Cuando nosotros registramos contablemente la entrega de un cheque, lo registramos como pagado al momento en el que nosotros emitimos ese cheque. Pero como ustedes ya saben, que lo hemos visto en videos anteriores, los cheques tienen 30 días para ser cobrados. O sea que yo, por ejemplo, emito el 15 de junio un cheque para una persona y registro, por ejemplo, mercaderías a banco, porque pagué mercaderías con un cheque. Pero ese a banco no salió del banco ese día. Va a salir recién del banco cuando la persona vaya y lo cobre el cheque. Desde ese momento tiene 30 días para hacerlo. O sea que si yo hago la conciliación antes de esos 30 días, puede que el proveedor no haya ido a cobrar el cheque. Entonces a mí me aparece en la contabilidad dado de baja, pero no en la cuenta bancaria. Eso se llama un cheque no presentado al cobro, y es una diferencia transitoria, por lo cual solamente se va a ajustar en los papeles de trabajo para llegar a un saldo común, pero no se va a ajustar en un asiento contable. Solamente se van a ajustar las diferencias permanentes. Fíjense que acá abajo dice, solo se ajustan las diferencias permanentes, no se ajustan los cheques que aún no se presentaron al cobro, aunque hayan sido librados, que era lo que explicaba recién. No se asientan los depósitos que se espera que se acrediten en un periodo posterior, que también lo comenté recién. Por ejemplo, si es un depósito a 48 horas y justo lo hice el último día. Y sí se van a ajustar los débitos bancarios por gastos, por rechazo de cheques, por mantenimiento de cuenta, por comisiones, por cualquier débito que nos pueda hacer el banco, porque eso no se va a recuperar, entonces ahí sí lo tenemos que registrar. Y también las notas de crédito bancario, es decir, cuando el banco me agrega dinero por algún motivo que se pueda registrar y que se tenga que tener en cuenta. Por ejemplo, por un error en un débito, me hace la reversión, o por ejemplo, porque hubo un dinero que salió que no tendría que haber salido y tiene que ingresar. ¿Mm? Bien, lo más comunes son las notas de débito, pero puede haber una nota de crédito también. Entonces, esos son los que se asientan y se asientan contra la cuenta banco también porque estamos conciliando banco cuenta corriente. Por ejemplo, gastos bancarios a banco cuenta corriente por una nota de débito. Bueno, y llegamos a la parte de créditos. Con respecto a la parte de créditos, vamos a ver dos cosas. Primero, lo que se llama la depuración del saldo. La depuración del saldo quiere decir que nosotros lo que vamos a hacer es chequear que las cuentas de, perdón, los saldos de los créditos estén en las cuentas que corresponden. Y la segunda cuestión que vamos a hacer es ver si existe una previsión, si hay que crearla o no. Vamos a empezar por la parte de la depuración. Para hacer la depuración nosotros tenemos que ver cómo es el ciclo de los créditos. El ciclo de los créditos pasa por estas 4 cuentas que tienen acá, de las cuales las 3 primeras son cuentas de activo, pero lo que hacen es reflejar el estado en el que se encuentra ese crédito en el momento que hacemos la registración o que hacemos el control. Siempre tenemos que reflejar la realidad, por lo cual si hay un cheque que no, y dale con el cheque, si hay un crédito que no está reflejando la realidad de ese momento, hay que reclasificar. A eso nos referimos con depuración de saldo, ¿sí? El deudor por venta es una deuda de palabra que está a fecha, es decir, por ejemplo, fue a 30 días y todavía estamos dentro de los 30 días, entonces lo mantenemos en deudores por venta. El deudor moroso es una deuda vencida y aún no cobrada, o sea, un crédito vencido y aún no cobrado. Por ejemplo, pasaron los 30 días y no me pagó. Ahí lo tengo que reclasificar. Hago deudores morosos o deudores por venta. Las dos son de activo, las dos son de crédito, pero lo que tengo que reflejar es que ese crédito ya venció. También por una cuestión de gestión de cobranza, ¿sí? Si nosotros tenemos que hacer gestión de cobranza, lo primero que tenemos que ver son los deudores morosos antes que los otros, los que están debiendo y que no cumplieron su plazo. Luego tenemos los deudores de gestión judicial y ahí tenemos un tercer nivel. En ese tercer nivel es cuando nosotros hacemos una acción judicial concreta para cobrar ese crédito. No es una carta de documento. La carta de documento es una intimación a que pague, puede que la persona pague y se terminó ahí la cuestión. Las acciones judiciales son cuando nosotros hacemos un juicio para cobrar el crédito, que se hace solamente cuando van a tener el dato que diga que se hace una acción judicial, se le va a comunicar al cliente y posiblemente se le hizo una intimación antes que no cumplió. Solo cuando exista esa situación, utilizamos la cuenta de deudores de gestión judicial, que es una cuenta de activo también, pero que ya considera que que el crédito, perdón, está en eh, un trámite judicial a disposición de un juez. Y cuando lo ponemos en deudores incobrables es cuando nosotros asumimos que no va a ser cobrado, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a cambiar de cuenta, por eso le puse otro color al cuadrito, y deudores incobrables ya va a ser una cuenta de pérdida, de resultado negativo.
¿Por qué? Porque yo tenía que cobrar un dinero que no lo voy a cobrar. ¿Y por qué 2? Porque yo en su momento registré deudores por ventas activo a venta, o sea que registré un activo contra una venta que efectivamente no fue tal, porque no la voy a cobrar. Entonces después cuando estemos en el estado de resultados, ventas menos deudores incobrables, como resultado negativo, me va a eliminar esa venta que no fue tal. ¿Mm? Entonces, como perdí dinero, porque no lo voy a cobrar, lo tengo que poner como resultado negativo. La pregunta es, ¿tiene que necesariamente pasar un crédito por todas estas instancias? No. Podemos pasar deudores por ventas a incobrables directamente si no lo vamos a reclamar ni nada. Podemos pasar por morosos y no por gestión judicial. Podemos pasar de deudores por ventas a gestión judicial. Es decir, de acuerdo a lo que ocurra en el caso, cada crédito va a pasar por 1, 2 o hasta los 4 eslabones. ¿Mm? Pero existen todas las cuentas, las primeras 3 son de crédito de activo y la última de resultado negativo. Ustedes tienen que ver en los datos del caso si hay que hacer alguna reclasificación o no. También van a tener una circularización, donde van a tener que ver si coinciden los importes que tenemos nosotros con los que tienen los clientes y cuál es el que está bien, ¿sí? Porque por más que no coincida, puede que esté bien el mío, entonces ahí no tengo que ajustar nada. Si está bien el del cliente, tengo que ajustar el mío. Bien, entonces con respecto al ciclo de créditos, ¿qué es lo que ocurre más habitualmente? Primero, que haya una reclasificación, que es lo que les estaba comentando recién, que por ejemplo pasemos de un deudor por venta a un deudor moroso y no se haya hecho. Que se tenga que registrar un crédito que se omitió, por ejemplo, que les diga en el periodo tal se registró como cobrada una venta que en realidad fue con un crédito. Bueno, entonces ahí tienen que sacarlo de caja porque dice que fue cobrado y dar de alta un deudor por venta. O sea, se ajusta lo que está mal. Una duplicación de operaciones. Si se hizo 2 veces una operación, se tendrá que revertir para que quede registrada correctamente. Una incobrabilidad ocurrida en el ejercicio. Ahí van a tener que ver si hay previsión o no, que lo vamos a ver ahora, y si no tendrán que registrar como incobrable un crédito que se omitió registrar como incobrable. Y por último, el cálculo y la utilización de la previsión por deudores incobrables, que es lo que vamos a ver. La previsión por deudores incobrables es una herramienta que utilizan algunas empresas para, digamos, tener en cuenta previamente un saldo de deudores por ventas que consideran que no se va a cobrar. Esto tiene que ver con una trayectoria en la cual hay muchos saldos de créditos que no se cobran habitualmente. Entonces ya la empresa lo que busca es prevenirlo. Es decir, bueno, este bien, en realidad este derecho de cobro posiblemente no se cobre en su totalidad. Así como la amortización también es una manera de prevenir algo, porque decimos, bueno, este bien ya no vale tanto como supuestamente valía. Ahora bien, las empresas trabajan con distintos criterios. Algunas trabajan sin previsión, o sea que directamente no van a utilizar la previsión para deudores incobrables. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a utilizar estas 4 cuentas que tienen arriba del ciclo de créditos y cuando haya un incobrable lo van a poner como deudores incobrables, resultado negativo y ya está. O sea, no previenen nada. Y después tenemos otros 2 casos que son con previsión. Uno es con previsión dada, que quiere decir, le dice, la previsión es un porcentaje de deudores por ventas, tal, o la previsión es de 5.000, por ejemplo. Entonces ustedes ya lo tienen como dato, solamente tienen que saber cómo usarla. Y el último caso es cuando hay que calcularla, la previsión que se calcula a través de un promedio y de una proporción. Lo vamos a ver a continuación. Caso 1, entonces, sin previsión. Por ejemplo, un cliente deuda 50.000 por mercaderías, o sea que nosotros vamos a registrar al momento de la venta, deudores por ventas, que es un activo que aumenta, quedó chiquito acá. Y la registración va a ser por 50.000 a ventas, resultado positivo, 50.000. Bueno, por supuesto habría que registrar el costo, que lo voy a omitir porque no incide en lo que estamos viendo. Ese sería el asiento previo, ¿sí? Es el asiento que ya venía de antes. Y dice, en el ejercicio su crédito se transforma en incobrable por una quiebra. O sea que nosotros vamos a tener que dar de alta la cuenta de deudores incobrables como resultado negativo que aumenta por el debe por 50.000. Como nos dice que es la totalidad del crédito y no una parte, directamente tenemos que dar de baja deudores por ventas por el mismo importe, ¿sí? Eso sería
eh, que un crédito se torne incobrable cuando no hay previsión. Directamente cada vez que ocurre eso, lo pasamos a deudores incobrables y damos de baja la cuenta de crédito a la que estaba previamente. ¿Mm? Ese caso es bastante sencillo. Vamos al caso ahora con una previsión dada. Fíjense que hay que leer todo porque la previsión es importante al comienzo ya. Bueno, un cliente adeuda 50.000 por mercaderías, en realidad esa primera parte va a ser igual, ¿sí? Porque es el mismo caso. O sea que mientras la deuda se mantenga en deudores por ventas, no va a jugar ni el incobrable ni tampoco la previsión. A ver si podemos copiar acá. Perfecto. En el ejercicio su crédito se torna incobrable, pero me dice que hay una previsión por deudores incobrables de 40. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una previsión? Cuando nosotros tenemos una previsión, para constituirla hicimos el siguiente asiento. Deudores incobrables, resultado negativo, previsión, deudores incobrables, regularizadora de activo que aumenta, por eso aumenta el haber porque es una regularizadora, ¿sí? Porque va a regularizar a deudores por venta, por 40.000. Este asiento ya se hizo, ¿sí? Porque dice que ya fue creado. Yo se los estoy haciendo ahora para que ustedes vean cómo se asienta una previsión. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al principio ya estaba teniendo en cuenta que había 40.000 pesos que no iba a cobrar en este ejercicio. Entonces no voy a poner deudores incobrables otra vez por la incobrabilidad porque ya lo puse al momento de crear la previsión. Lo que voy a hacer es utilizar la previsión. Sin embargo, tengo como inconveniente que la previsión era por 40.000 y que el crédito adeudado es por 50. Activo que disminuye por 50. No me da la partida doble, me faltan 10.000. Entonces, en ese caso, que significa que la previsión fue creada por defecto, ¿sí? Porque no me alcanzó, sino que tuve una incobrabilidad más alta, por el resto tendré que utilizar deudores incobrables, ahí sí, porque no me queda otra, o sea, me quedé corto con la previsión, entonces tengo que sí o sí utilizar la cuenta de deudores incobrables y para el próximo ejercicio tendré en cuenta de crear una previsión un poco más, digamos que me alcanza, ¿sí? Si la previsión hubiese sido de 50.000, directamente usábamos previsión 50.000, a deudores por venta 50.000 y deudores incobrables no lo utilizábamos. Y si la previsión hubiese sido de 60, por ejemplo, hubiésemos utilizado los 50 igual y nos hubiese quedado un saldo de previsión de 10. ¿Mm? Pero lo importante es saber cuándo es en exceso, cuándo es en defecto y cuándo la utilizamos completa. Y ahora vamos a ir al tercer caso. En el tercer caso, fíjense que me dice que la previsión la va a calcular en función a los incobrables de los últimos 3 años. Entonces acá en vez de calcularlo como un porcentaje de los incobrables, directamente me da los datos para que yo la calcule. ¿Cómo se va a calcular esto? A través de un promedio entre los incobrables reales, que obviamente van a ser menores a los deudores por ventas porque no puedo tener más incobrables que créditos, ¿sí? Siempre va a ser un porcentaje de los créditos lo que no voy a cobrar. Y en el denominador, porque esto es una división, vamos a poner el promedio de deudores por venta. Por lo general se utiliza el promedio de los últimos 3 años, ¿sí? Fíjense ustedes que acá tienen los datos de los últimos 3 años porque como va a ser para el 2022 que lo vamos a calcular, la calculamos como base hasta el 2021 porque no sé cuánto voy a tener de incobrables reales en el 2021. Esa sería la formulilla que hay que saber para poder calcular. Y ahora vamos a ir a hacer el cálculo concretamente. Entonces, yo tengo que hacer 5.200 más 7.000 más 3.700
Y abajo voy a poner 55.000 más 27 más 90. Hago esas dos proporciones, las divido, ¿sí? O esos dos promedios, los divido. Lo voy a hacer en vivo con ustedes. 5.200 más 7.000 más 3.700 y todo eso dividido 55 más 27 más 90. Bien, da 0,0924 que en realidad sería un 9%, ¿sí? Lo redondeamos y nos da un 9%, que es el porcentaje de la previsión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sobre los deudores por ventas de este ejercicio, que en este caso son 50.000, yo voy a calcular el 9% de esos deudores por ventas para ver cuánto va a ser el incobrable previsto. Entonces, se hace sobre el saldo total, ¿no? Pero en este caso, como tenemos solamente un deudor por venta, que sigue siendo el original, lo calculamos sobre este deudor. Perdón, me equivoqué. Como es la del 2022, la vamos a calcular sobre el deudor por venta del 2021. Porque este ocurrió después, y nosotros la PDI ya la tenemos vigente en el 2022. Entonces vamos a agarrar ese 9% que hicimos, y lo vamos a calcular sobre 90.000, que fue el deudor por venta del ejercicio anterior. 8.100. Eso quiere decir que mi previsión disponible es de 8.100. Como yo tengo que dar de baja una deuda de 50.000, no voy a poder dar de baja la previsión por un importe superior a 8.100. O sea que voy a tener que utilizar deudores incobrables de todos modos, como resultado negativo que aumenta, para reflejar 41.900 restantes. ¿Sí? Y eso es todo a deudores por ventas de activo que disminuye 50.000. O sea que todo tiene que cuadrar de esta manera. ¿Sí? Obviamente esta fue una previsión bastante errónea porque tenemos un crédito muy alto y solo pudimos prever el 8.100. Tendríamos que haber hecho una previsión más alta para que realmente sea correcta. Pero bueno, es un ejercicio para que vean cómo funciona. Fíjense que lo único que cambia en este caso es que en vez de decirles cuánto es la previsión, la tienen que calcular ustedes. Pero lo que sigue después se mantiene todo igual. Es cómo usarla, en exceso, en defecto o en forma exacta, precisa. Bien, por ahora en auditoría quedamos acá. Obviamente vamos a seguir viendo después para lo que es el segundo cuatrimestre. Pero bueno, los dejo con este video por ahora y seguimos con el próximo.